Aclaraciones: los personajes, imágenes como músicas no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Tras una noche de descanso, los del mundo Shinobi no pudieron descansar muy bien por el miedo de lo que vieron de ese ente llamado Naruto X, pero uno está bien dormido y se despertó normal. Genshi, que viene dormido, estirándome, el vigilante iría a la cocina para tomar un cacaolac para desayunar, pero no se daría cuenta de que había dos personas en la cocina. Minato. Buenos días, Genshi-sama, con una voz triste. Genshi. Dándose la vuelta para saludar con una taza en la mano y dándome la vuelta de nuevo a la encimera y escupiría mi cacaolac. No mames, ¿qué hacéis despiertos tan temprano y un domingo? Sacándoles una gota de sudor a la pareja. Nota. Son las 6 de la mañana, Kusina. Estábamos primero nosotros, con los ojos rojos por llorar tanto y con la voz algo rota por lo que vieron ayer, ya más calmado del mini infarto y mirándolos con curiosidad. Genshi. ¿Y puedo preguntar por qué estáis despiertos? ¿No habéis dormido? Con una ceja levantada, ambos me negaron con la cabeza. Genshi. Es por lo de Exe. Ambos me asintieron con la cabeza. Ya veo, entendiendo la situación y sentándome. Kusina. Aún no me puedo creer que nuestro hijo en otro mundo haya muerto por nuestra culpa, volviendo a llorar bajando la cabeza. Genshi. Y no es el único mundo en donde sufre, llamando su atención, hay varios donde le hicieron lo mismo que en el suyo, horrorizado a la pareja, pero en otros no, hay unos donde es un héroe, otros villano, pero tienen algo en común, mirándolos con seriedad. Minato. Que sería Genshi-sama, esperando que en todas esas realidades no sea su culpa, pero yo lo señaló confirmando lo que temían. Genshi. Vuestra estúpida profecía, haciendo que se queden en shock, preferisteis a dos de vuestros 3 hijos porque uno solo tiene el cuerpo y alma del Kyuubi y en vez de cuidarlos por igual no lo hicisteis, olvidándolo y dejándolo de lado, haciendo que lloren los dos mucho por lo que escucharon. Kusina. ¿Qué podemos hacer para que nos perdone? Con esperanza de saber cómo poder arreglar las cosas con su hijo, yo negaría con la cabeza quitándoles la esperanza. Genshi. No lo sé, eso dependerá de sus acciones a futuro, haciendo que bajen la cabeza. Bueno, ir a la sala de cine hoy veremos a un Naruto diferente al de ayer. La pareja seguiría tristes, pero la conversación sería escuchada por alguien que estaba escondido en la entrada de la cocina. En la sala de cine todos estarían esperándome hasta que llegue Genshi. Hola, ¿cómo habéis dormido? Pero vería que todos estaban con ojeras. Ya veo, alguien levantaría la mano y yo lo señalé para que preguntara Satsuki. Hoy que veremos, señor Genshi, con los ojos rojos de haber llorando. Genshi. Hoy veremos un Naruto diferente del anterior, con una sonrisa. Jiraiya. ¿A qué se refiere con diferente? Con duda y esperando que no sea como el de ayer. Genshi. Después de ver el destructor del mundo Shinobi, dando escalofríos a varios, hoy veremos lo contrario. Sakura. ¿A qué se refiere con lo contrario? Todos la miraría como si fuera idiota. Shikamaru. Y está en el puesto 4 de inteligencia en la academia, negando con la cabeza, se refiere a un Salvador, el Salvador del mundo Shinobi, negando con la cabeza por la estúpida pregunta de Sakura. Para los que no lo entendían ahora sí lo entendieron. Kiba. Seguro que soy yo un alfa y todas las chicas vendrán conmigo, con arrogancia. Muchas mujeres estarían indignadas por la actitud de este, su madre y hermana estaban avergonzadas por cómo era, iban a regañarlo, pero yo diría Genshi. No es ninguno de vosotros, es Naruto. ¿No os acordáis del niño de la profecía y todo eso? Sin mucho interés por la actitud del Inuzuka menor, los que no lo querían aceptar o los que lo ven como un demonio se enfadaron, pero no quería enfadar al vigilante ya que vieron cómo se enoja al insultar al rubio Genshi. Bien, que comience el universo, pero antes traigo a los niños. Chasqueando los dedos, los padres estaban contentos de ver a sus hijos felices y contentos. Estos estaban explicando todo pero se detuvieron porque tenían que reaccionar y se sentaron y miraron a la pantalla. Nota. El rap no es de mi propiedad, créditos a Shisui por el rap. En la no importa cuando lo sepas tu peligro, lo afrontaré con firmeza y decidido. Como un puente gran terreno combativo, llegaré sin temor, derrotaré a cada enemigo. La adrenalina sube corriendo el camino, de frente voy contra el inmenso objetivo. Sin dudar, voy a luchar, por brillante de su lado, arribado al desafío. Afuera de la pantalla a todos les gustó el inicio del rap. Este rapero deberá copiar esta rima para este artista, gustándole la música y más a escuchar el inicio del rap. Ya cállate, se te da mal rapear. Eso desanimó a su hermano teniendo un aura depresiva. A todos les salió una gota de sudor por la actuación de los hermanos de Kumo. Muchos que conocían a Naruto sonrieron por la primera parte del rap y Ruzen.
Tiene razón, Naruto siempre va de frente sin miedo, pero debería parar y pensar en una estrategia, sonriendo por cómo su nieto adoptivo era siempre pero serio en lo último. Nota. Para aclarar, esto es después del ataque de Tsunade Otogakure a Konoha, Gaara. Tiene razón, es lo mismo cuando se enfrentó a mí y sin miedo con el poder de la chibi, sonriendo al recordar su enfrentamiento. Los que no lo sabían esa información se quedaron mudos que un genin haya podido con un biju y ganar Genshi. Ah, me olvidé, dándome una palmada en la cabeza, chasqué los dedos y aparecieron los bijus en estado chibi Shukaku. Joder, por fin libre, jajajajaja, rugiendo muy feliz, pero recibiría un golpe en la cabeza de parte de su hermana Matatabi. Tonto, ay niño, no digas groserías, enfadada con su hermano, teniendo una gota más grande que antes, pero las madres estaban de acuerdo con la gata porque no querían que sus hijos sepan malas palabras. Kusina. ¿Por qué están libres? Con preocupación porque vio al Kyuubi pensando que sus hijos podrían morir al no tener el Kyuubi sellado, Genshi. Antes que nada, sus portadores no morirán, ya que solo los he dejado salir de sus sellos hasta cierta distancia pero siguen vinculados, explique con calma. Los que querían a sus Jinchurikis se tranquilizaron al escucharlo. Todos después de calmarse decidieron seguir escuchando el rap Kurama. Ese es mi cachorro, con orgullo por su hermanito. Todos se asombraron por las hazañas de Naruto y cómo combatía a esos robots tan fácil. Kusina. Cuando lo vea lo regañaré por ponerse en peligro de esa forma, enfadada pero feliz de ver a su hijo sonreír de felicidad. Menma. ¿Por qué os asombráis? Por eso solo está destruyendo unas latas oxidadas, con celos por no poder hacer eso. Muchos estarían con ganas de reprocharle, pero alguien habló por una curiosidad. Shikamaru. Gens y una pregunta, ¿cómo Naruto es tan rápido? ¿Es un jutsu o un Kekkei Genkai? Con duda y mirándome, Gens. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ogno toma 2, Genshi. Se podría decir que es un Kekkei Genkai, este le da la capacidad de correr tan rápido como la luz, pero se cansa bastante, pero a la velocidad del sonido no se cansa con facilidad. Podría darle la vuelta al mundo y no se cansaría fácilmente. Con calma, todos tendrían la boca que tocaba el piso y Menma estaría apretando los puños de los celos. Todos mirarían a la pantalla. En la pantalla Con gran valor, lucharé, no temo, brazo picón, exacto, no cedo, firme y veloz, corro, voy sin control, borrando posición, siento la fuerte acción. Afuera de la pantalla a muchos les gustaría el estribillo y B intentaría rapear Killer B. El estribillo ayudaría a este rapero con sus rimas, con una libreta en la mano y escribiendo para futuros raps. Todos los mirarían por un momento pero lo ignoraron. Minato. ¿Por qué esas cosas atacan a Naruto? Con preocupación de lo que le pueda pasar a su hijo, Genshi. El rap lo explicará, pero si no ya lo explicaré con un poco más de detalle. Con calma, Mikoto. Ese jovencito, me va a escuchar cuando lo vea, cruzada de brazos y el ceño fruncido. Satsuki. Yo te ayudaré, Kazan, a ver si Naruto pilla un poco de sentido común. Igual que su madre, Kusina tendría una punzada en el corazón porque Mikoto parecía más madre para Naruto que ella. Mientras tanto, en la cabeza de 3 personas se escucharía mente de Sasuke y Itachi. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Pero eso cambió cuando se vio a un Naruto niño correr junto al más mayor, mujeres menos Sakura y su madre. Kia es adorable. Todos los hombres estarían en el suelo por el grito. Hombres. No mames, mis oídos, tapándose los oídos que sangraban. Todos los hombres me mirarían de cómo no me afectó el grito, pero se vería como me sacaba unos tapones para los oídos y me los guardé. Mente de los hombres. Traidor, enfadados, yo chasquearía los dedos y los curaría. Mei. Pero miren qué cosita tan tierna, con las manos en las mejillas, Mikoto. Aún lo recuerdo cómo era esa carita con sus bigotitos, con nostalgia. Satsuki no diría nada porque estaría sonrojada al ver a Naruto de niño y Kusina y Minato estaban tristes por no tener muchos recuerdos de su hijo a esa edad, pero eso para al ver cómo Naruto estaba en una especie de plataforma, en un lugar muy oscuro, pero se preocuparon al ver cómo le disparaban, pero se aliviaron un poco por cómo los esquivaba esos proyectiles. Itachi. Genshi-sama, ¿puedo hacer una pregunta? Levantado la mano, yo estaría llorando estilo anime porque dije que no me dijeran con el Sama, pero le dije que procediera Itachi. De hecho son dos. ¿Cómo es que Naruto se encontró con una versión más joven y la segunda es donde está peleando que todo está oscuro? Con intriga, Genshi. Para la primera pregunta, Naruto se encontró con una versión más juvenil debido a que en ese mundo hubo un problema en donde el espacio-tiempo chocaron haciendo que se encuentre
con su versión joven y se ayudaron para resolver el problema y lo lograron todos al escuchar eso. Tenía los ojos como platos por saber que pudiera Naruto resolver un problema espacio-tiempo Genshi. Y para tu segunda pregunta, está peleando en el espacio en una nave espacial de un enemigo que quiere conquistar el mundo y Naruto se lo impide de todas las veces que lo ha intentado. Con calma, ahí todos no sabían qué decir, pero los niños tenían estrellitas en los ojos por lo que veían de Naruto Konohamaru. Naruto Nissan es increíble, ¿no chicos? Viendo a sus amigos, a Nami. Tienes razón Konoha-kun, Naruto Nii-chan es increíble, con estrellitas y emocionada. Naruto sentiría un pinchazo al ver que otra persona ocupaba su puesto de hermana, pero lo ignoraría. Esto sonrojó al niño y el abuelo del chico se estaba riendo y así lo miraría mal por quererle quitar a su pequeña Menma. Yo podría hacer eso y sin mirar, con arrogancia y queriendo llamar la atención de todos, sus padres se decepcionarían de él, pero lo ignoraron como todos y vieron a la pantalla enfadando al niño pelirrojo en la... Soy la luz que a toda oscuridad remete. No se me equipara con Ricarte, solo teme. Velocidad inhumana en mi cuerpo llevo presente. Pues con el chapeleo de este planeta soy el héroe. Ningún rival alcanzarme en el escenario puede. Espíritu salvaje de mi entidad se desprende. Más veloz llego muy confiado, ayudo a la gente. Partiendo duras trabas voy contra toda corriente. Más rápido que el sonido voy radiante. Siguen el ritmo y sin pesares. Determinado combatiendo a los valiantes. Afuera de la pantalla Menma. Es muy arrogante, con los brazos cruzados, todos los mirarían por la ironía de esas palabras. Sasuke. Mira quién lo dice, con sarcasmo en su voz, el mimado lo miraría mal, pero siguieron viendo al escuchar que era el héroe del planeta haciendo sonreír a muchos Teuchi. Jaja, ese Naruto sabía que sería alguien increíble, sonriendo, Ayame. Es verdad, Miyotouto es impresionante, igual que su padre, Inari. Naruto Nissan sí es un héroe, con lágrimas de felicidad por lo que hizo el rubio por ellos, Tsunami. Es verdad, él nos ayudó mucho en el país de las olas, con una sonrisa y abrazando a Inari, Tazuna. Es verdad, nuestro puente tiene su nombre en su honor, tomando sake con una sonrisa. Los que no lo sabían esa información se quedaron con la boca abierta y la familia Namikaze Uzumaki estarían sin palabras que su hijo barra hermano haya hecho todo eso y sin darse cuenta, sintiéndose mal por dejarlo a un lado, pero Menma estaría celoso de que el inútil tenga su nombre en un puente y él no. Todos estaban confundidos que porque Naruto miraba a un lugar con una cara seria, pero cambió, porque Naruto está corriendo a la velocidad del sonido y combatiendo a los malos con una sonrisa. Konohamaru barra Inari. Sugoi y Naruto Nii-chan es el mejor, gritando de la emoción, se callarían, y se mirarían con seriedad y se acercaron con una cara de enfado, haciendo que todos piense que se van a pelear, pero los dos. Nuestro hermano, chocando las manos y sonando una música rara, esto sacó gotas de sudor a los presentes, pero mirarían a la pantalla. En la pantalla provoco sismos, no hay quien me pare. Muy convencido, ante los males, nunca me rindo. No temo a nadie, por la su batalla con Spin Dashi Attack. Olvidante poderío jamás podrán frenar. Frente a todo el mal, combatiré por la paz con mi gigante fortaleza. Nada me va a parar, y ante fornido robo yo voy a agachar la cabeza. Destreza colosal, me voy a demostrar. Pues llevando amistad, con el apoyo de amigos mi gran voluntad no cesa. Afuera de la pantalla Gai. Naruto está explotando las llamas de su juventud, sonriendo, Kakashi. Me gusta eso de que esté con sus amigos y se lo pase bien, con una sonrisa de ojo, Sakura. ¿Qué está haciendo el idiota? Viendo cómo se hacía bolita, Kiba. Seguro tiene miedo y está así, riéndose. Muchos iba a decir lo mismo, y otros se reían de Naruto, pero se callaron al ver que este giraba en su mismo eje y como destrozaba una cantidad de robots inmensa. Genshi. ¿Qué pasa? Con una sonrisa burlona, ¿a qué vienen esas caras de sorpresa? Sonriendo, Ayame. ¿Qué es lo que hizo Naruto? Con la boca abierta, todo me miraron en busca de una respuesta. Genshi. El Spin Dash Attack es una habilidad de ese Naruto que cuando se hace bolita gira sobre sí mismo, permitiéndole incrementar su fuerza y velocidad sin producirle daños al impactar. Ante esta información, muchos pensaron en que Naruto se les uniera a sus aldeas, otros que era increíble y otros con envidia por esas habilidades que poseía el rubio Menma. Mente. Ese maldito yo debería de tener esas habilidades, siempre es él, apretando los puños de la ira y más al escuchar lo siguiente: mi exorbitante poderío jamás podrán frenar. Menma. Mente. ¿Quién se cree él? Yo soy mucho mejor que él, apretando los dientes, Jiraiya. Mente. De verdad hice mal al decirles que Naruto no podía ser el niño de la profecía. Con tristeza, incluso su versión joven pelea por la paz de un mundo completo, con tristeza por sus acciones y lo que le hizo pasar indirectamente al rubio menor. Las personas que conocían a Naruto sonrieron sabiendo que nunca se rinde pese a la dificultad. Konohamaru.
Un Aruni no tiene rival a que sí chicos, preguntando a sus amigos que tenían estrellitas en los ojos, yo de grande haré lo mismo que él, queriendo hacerse bolita pero fallando haciendo reír a muchos por la acción del niño, Kusina. ¿Quién es ese chico con quien va Naruto? Estaría curiosa por saber quién es el chico, Genshi. Él se llama Tails, en una de las aventuras de Naruto cuando era joven lo salvó de unos robots y se hicieron amigos desde entonces. Tails es muy inteligente creando muchos aparatos que ayudan a Naruto en muchas situaciones de peligro y aventuras y lucen. Me gusta saber que Naruto tiene buenos amigos en otros mundos y que pueden ayudarlo cuando lo necesita, sonriendo pero un poco triste al recordar al Naruto de ayer, en la Frente a todo el mal, combatiré por la paz con mi gigante fortaleza. Nada me va a parar, de este fornido robot yo voy a agachar la cabeza. Y ante el doctor Eggman, si tiene todo su plan, despedazaré sin más. Cada obstáculo que pongas terminaré con certeza. Afuera de la pantalla todos escuchaban el estribillo, a muchos les gustaba y a otros no por ver las hazañas de Naruto. ¿Ves? Ve, así se hace un buen rap, no como las mierdas que haces. Sonriendo, Killer B estaría en una esquina con un aura depresiva diciendo B, susurrando. Hermanos tontos que no aprecian al gran Killer B y sus raps, con lágrimas de anime, todos tenían una gota de sudor por eso, pero continuaba mirando a la pantalla, pero verían a un hombre en una especie de silla flotante Fugaku. Genshi-sama, ¿quién es ese hombre? Con duda y teniendo un mal presentimiento, yo iría a una esquina diciendo Genshi, susurrando. Malas personas que les digo que no me llamen con honoríficos y no me escuchan, llorando estilo anime, Sasuke. Genshi podría responder nuestra pregunta, estando nervioso por mi actitud, Genshi. A él es el Dr. Ivo Robotnik más conocido en ese mundo, por Naruto como Dr. Eggman, que para que lo entiendan sería Dr. Evo, es un genio en el uso de máquinas creando robots, para conquistar el mundo con sus inventos, aún decaído por el honorífico, Mikoto. Pero porque siempre va por Naruto, con preocupación por su hijo no sanguíneo, Genshi. Aparte de frustrar sus planes de conquista, quiere a Naruto ya que este tiene una energía casi ilimitada y lo quiere usar para sus experimentos, con seriedad nota. Estoy mezclando un poco la película de Sonic con sus juegos y si estoy mal me lo decís, fin de nota, Orochimaru. Cuco, ese doctor es muy interesante, quisiera saber si yo podría lograr mi ambición, lamiéndose los labios como una serpiente, Kusina. Si tú te acercas a mi hijo yo misma te mataré, muy enojada de que el Sannin quisiera a su hijo para sus experimentos, Orochimaru. Kukuko ahora es tu hijo, ni siquiera te acordaste de él hasta hace poco, que buena madre, diciendo cada palabra con burla y sarcasmo al final, eso le dolió mucho a la pelirroja y Minato la intentaría consolar pero miraría mal a la serpiente. Sannin iba a responder pero Genshi. Vamos, no peles, hay que seguir con la reacción. Se calmaría el ambiente y miraron a la pantalla, pero Minato y Kusina aún se sentían mal por no darse cuenta de su primogénito y pensarían en una forma de recuperarlo en la pantalla. Con gran valor, lucharé, no temo, brazo picón, desato, no cedo, firme y veloz, corro, voy sin control, borrando posición, siento la fuerte acción, sin restricción, avanzo, no freno, limitación, no hay en mi fuego, firme y veloz, corro en descontrol, ante la oposición, venio con gran pasión. Fuera de la pantalla los conocidos de Naruto estarían orgullosos de ver que salva a los que lo necesitan y no dudaría en ayudar a la gente. Temari. Ese chico en verdad es increíble, muy feliz y recordando cómo ayudó a su hermano pequeño, Gaara. Es verdad y es alguien al que puedo llamar mi amigo, sonriendo levemente, Sasuke. Si es verdad es un dobe pero es un gran amigo y alguien en que se puede confiar, con una mini sonrisa, Naruto, mente. Mi hermano es increíble y yo siendo una pésima hermana y tratándolo mal, bajando la cabeza al escuchar lo que decían de su hermano, Minato y Kusina tendrían el mismo pensamiento pero, Menma y algún que otro shinobi pensaba que no era la gran cosa shinobi de Kumo. No entiendo por qué os sorprende tanto un mocoso de mierda, diciéndolo con orgullo y ya harto de tener que escuchar lo bueno que es un mocoso, varias aldeas lo mirarían mal por ese comentario de un chico como él. ¿Cómo podían despreciarlo así? Minato. Será mejor que cuides tus palabras. Kumonin está hablando de mi hijo, con seriedad, iba a haber un conflicto, yo iba a intervenir pero
Será mejor que no vuelvas a hablar mal de Chico y Yondaime Dono perdone a mi ninja, no volverá a pasar. Hablando con seriedad y haciendo sentar al Kumonin, Minato aceptaría eso y se sentaría ya que quería ver las hazañas de su hijo y pensar una forma de arreglar su relación familiar en la paz. La de Seimi y otro compañero agresivamente a la amenaza colosal vencemos. Yo no dejaré que lastimen a quien aprecio. Mi furia sentirá con cada golpe pleno duelo. Se enfrentando a Shadow y rival no retrocedo. Quiero hacer obstáculo, lo apaciguo sin miedo. Fuera de la pantalla todos tenía una cara de asombro como los amigos de Naruto de esa realidad son increíbles. Quiero hacerme la amiga de Naruto, con estrellitas en sus ojos por las aventuras de este con sus amigos, Rogue Lee. Las llamas de la juventud del equipo de Naruto son increíbles, con llamas en sus ojos, Gai Sensei. Así es mi joven pupilo y nos aseguraremos de que nuestro equipo sean como ellos, igual que su alumno, todas las aldeas los miraría con una gota de sudor pero se haría más grande por lo que vieron del resto de sus compañeros que tenían carteles los carteles. Ayuda por favor, Denji, te acostumbras, detenten, pero al terminar con la escena vieron como Eggman, pilotaba un robot y le disparaba a Naruto con agresividad y como Naruto las esquivaba en su forma bolita y sonreía Kushina y Mikoto. Por favor que esté bien, con sus manos en forma de rezo, Fugaku y Minato se acercaron para consolarlas y dijeron. Él es fuerte, él podrá con la situación, intentando calmarlas, iban a replicar pero al escuchar que no dejaría que nadie lastime a los que quiere, más de uno sonrió a Ayame. Naruto sin duda tú no cambias, con una mano en su pecho por escuchar lo que dijo su hermanito, Satsuki. Siempre ha sido así, con una sonrisa al recordar cómo lo conoció, flashback se vería una Satsuki siendo molestada por otros Uchiha mayores por no despertar el Sharingan a pesar de ser la hija del jefe del clan Naruto, niño. Oye déjala en paz, enfadado, niño 1. ¿Y qué vas a hacer, con sonrisa Uchiha, niño 2? Si no quieres salir herido vete, con arrogancia, los niños irían a pegarle al ver que no se iba pero serían, sometidos por este pero recibiendo algunos golpes, debido a que este recibió el entrenamiento de Kurama, y se fueron llorando Satsuki, niña. Pero ¿por qué me ayudas chicos si soy una inútil, con la cabeza baja, Naruto, niño? ¿Por qué dices eso, con duda, Satsuki, niña? Porque aún no he despertado mi Sharingan, a punto de llorar, Naruto, niño. Y solo por eso piensas que eres una inútil, porque para mí no lo eres y si llegara a ser cierto, pues entremos para ser más fuerte, sonriéndole y dándole la mano, Naruto Uzumaki un gusto, sonriendo, Satsuki, niña. Satsuki Uchiha, secándose las lágrimas, fin de flashback Satsuki sonreiría al recordar eso Ai empezó a sentir algo por él, su madre se daría cuenta de esa sonrisa pero escucharon unos chillidos fangirls. Kia es Sasuke-kun, chillando nota. Me costó un montón en escribir estoy casi vomito hablando a la cuarta pared. Amigos ayúdenme, Sasuke quería que la tierra se lo tragase de la vergüenza y eso aumenta por los comentarios de Itachi a su hermano menor Mikoto. Una pregunta, vio como yo le asentía en señal de que pregunte, Mikoto. Porque mi hijo es rival de Naruto, es que aquí tiene una rivalidad, pero en esa realidad se ve que no se llevan muy bien, con duda y preocupación, Genshi. Primero el contexto, Sasuke no nació de la manera natural sería más como artificial, con seriedad, todos me miraron con asombro por lo escuchado Danzo. ¿Con qué propósito lo crearon? Con mucha intriga y queriendo saber cómo hacer ese experimento, muchos lo mirarían mal y más la familia Uchiha Genshi. Él fue creado para ser la forma de vida definitiva y para curar todas las enfermedades y también para proteger a una chica llamada María y no voy a contar más ya que lo mostraré en otro momento, nota. Perdón para los fans de Shadow pero no sé si fue creado así corregidme si me equivoco, todos no sabían en qué pensar en ese momento pero, las fangirls se sentirían celosas porque su Sasuke-kun, estuviera cuidando a una chica cualquiera y no a ellas se enfadaron Sakura. Ya esa maldita está con mi Sasuke-kun ¿quién se cree? Gitando dejando medias a la sorda, las fangirls estaban de acuerdo a excepción de que era de ella Genshi. Roguemos por la pobre alma de Sasuke Uchiha, con las manos en posición de rezo o oración, los hombres me siguieron en la oración pero Sasuke se indignó Sasuke. Oigan pues ayúdenme no, con los ojos en blanco por ver a su padre y hermano en la oración, Genshi. ¿Qué día más calmado no creéis muchachos? Preguntándoselo a los demás hombres. Si Genshi-sama, con una sonrisa de paz y ignorando a Sasuke, ustedes sois diabólicos, llorando en una esquina, mujeres. Hombres, girando los ojos, en Son y rubí de más oponentes te tengo. Planes y mortosos no me en mi sendero. Mirando retos desde los confines del mundo. No confines del positivo sigo el rumbo. Siempre me llegaré por un sereno futuro. Veré la muralla con granadito y orgullo. Por el fin de mi tierra y el orbe de los
humanos. Bomba misiles se va a dominar y su disturbio. Eso no cojo mi sublime poder. Afuera de la pantalla ver los enfrentamientos de Naruto con seres gigantes, y aunque parecía que perdería los derrotaba estarían sorprendidos Gui Sensei y Lee. Eso Naruto muestra las llamas de la juventud, se abrazaron con una puesta de sol detrás suyo mientras lloraban, todos desviaron la mirada pero yo no tuve tiempo Genshi. Una pregunta, llamado la atención de todos ¿alguien es médico? Tsunade. ¿Yo por qué? Con duda y preocupación, me giraría y vieron que mis ojos estaban en llamas después de apagar el fuego y curarme siguieron comentando Mikoto. Sigue siendo el mismo chico de siempre protegido a los demás, sonriendo por lo orgullosa que está de él como Fugaku, Yujito. Es buen chico no lo cree Raikage, con una sonrisa viendo a su líder barra figura paterna con una sonrisa, sí Yujito solo espero que ese chico en nuestra dimensión sea tan rápido como el que vemos, sonriendo con desafío, para ver quién es más rápido pero al escuchar que enfrentaba desafíos del espacio-tiempo se quedaron callados pero recordaron la explicación de Genshi, pero no dejaba de ser increíble Kushina. Me gusta ver que Naruto sonríe, sonriendo pero recordó lo que hicieron y bajó la cabeza junto con Minato al darse cuenta de lo que piensa su esposa, Tazuna. Tiene razón él se arriesgó junto con su equipo para darnos un futuro a todos los de la ola, sonrió junto a su familia, Tsunami. Si tienes razón Oto-san, igual que su padre los niños estaban imitando lo que hacía Naruto, los padres de otras aldeas se reían pero otros temía que sus hijos se corrompan por el demonio zorro, los que le tenían aprecio tenían sonrisas ya que, él intentaría salvar a todos los que están a su alcance y Kushina y Minato sintieron, orgullo por la persona que se había convertido su hijo, pero vieron algo impactante Satsuki. ¿Acaso eso es, los seres queridos de Naruto? Un Naruto de Metal Genshi. Si ese es Metal Naruto, Eggman decidió crearlo con las mismas capacidades de Naruto para capturarlo y en una ocasión casi lo atrapa preocupando a muchos, pero vieron como la versión joven de Naruto lo derrotaba con una sonrisa Mei. Qué joven tan valiente quisiera que estuviera en mi aldea o que mis shinobis sean igual de valientes, sonriendo, shinobis de Kiri. Oiga Mizukage-sama, ofendidos e indignados, en la paz. Sin esperanza toda la tiranía destruyo. Fuerte voy a avanzar, en cada dificultosa fase hallaré la manera. Y espero he de entregar, a esa imposible aventurado continúo mi senda. Bien alto he de saltar, anillos voy a tomar. Mi alma mucho arderá, acá rendición y valentía mi ser nunca tropieza. Frente a todo el mal, combatiré por la paz con mi gigante fortaleza. Nada me va a pasar. Afuera de la pantalla todos al ver lo que hacía Naruto estaban en shock Kisame. Grandes palabras para un mocoso, con una sonrisa puntiaguda diciéndolo por lo de, cada tiranía destruyó, Conan. No creo que mienta, sorprendida ante tantas hazañas de un niño, mente. Maldito Naruto yo debería tener todo ese poder toda la atención debería ser yo no un don nadie como tú, apretando los puños y dientes, Gai Sensei y Lee estarían llorando de tanta masculinidad, espera este no era, de tanta juventud de Naruto pero eso cambió a miedo por el instinto asesino de 4 chicas Atsuki. ¿Quién es ella? Son una sonrisa amable, Koyuki. A mí también me gustaría saberlo, con la misma sonrisa, Kushina. ¿Quién quiere quitarme a mi pequeño, con el pelo ondeando en el aire como si tuviera colas? No quería que una cualquiera le quitara a su hijo, Naruto estaba igual pero era porque no quería que le quitasen a su hermano, nota. Esta historia no tiene harem ni incesto. Las 4 querían respuestas pero no me vieron como el resto, hasta que me encontraron en un búnker Genshi, por el altavoz. Ella es la princesa Elise III, Naruto en una ocasión fue a un reino para ver una festividad, pero Eggman atacó al reino para secuestrar a la princesa y Naruto se lo impidió Koyuki. Es parecido a lo del país de la primavera, más calmada al saber la información, Onoki. Espere un momento señorita Koyuki dice que ese mocoso la ayudó con su país, con la boca abierta, Koyuki. Sí, pero no solo él, el equipo 7 me salvó a mí y mi país de mi tío y me devolvió la esperanza, sonriendo al recordarlo, todos sabían que el país de la primavera fue salvada por el equipo 7, de la aldea de la hoja pero no el principal responsable en la pantalla. Este fornido robo yo voy a agachar la cabeza. Olas esmeraldas, super forma he de alcanzar. Ya nunca me igualarán. Pues si Sonic el erizo, el borde de este planeta. Fuera de la pantalla todos verían como Naruto era atrapado por el robot de Eggman y se asustaron Kushina. Minato ese desquiciado tiene a nuestro hijo, muy preocupada, Mikoto. Desgraciado suelta a mi bebé, activando el Sharingan de la rabia, Naruto, mente. Oni-chan, asustada por su hermano, Menma. Al fin ese estorbo morirá, con una sonrisa, Sakura, susurrando. Eso le pasa por querer ser mejor que Sasuke-kun, riéndose, Konohamaru. Vamos Naruni y no te rindas, a punto de llorar, Inari.
Tú no puedes perder Naruni. Siendo consolado por su madre, todos los que lo aprecian se preocuparon por él, pero más Satsuki, que estaba a punto de llorar, pero se callaron al sentir un poder gigantesco que salía de la pantalla y era Naruto, que estaba brillando de color dorado y destrozaba al robot. Se quedaron en shock hasta que, los niños, Shiji, Naruni y él ganó, con emoción y estrellitas en los ojos, sacando a todos del trance Jiraiya. Genshi, ¿qué es ese poder que desprendía Naruto? Sorprendido, Genshi. A eso, Naruto la llama Super Naruto. Es un estado en donde todas las capacidades que posee se multiplican por mucho, y no me preguntes cuánto porque hasta ahora no se le ha visto tener límites. Los más inteligentes y más observadores vieron unas esmeraldas y se preguntaban para qué servían Shikaku. Genshi, se vieron unas esmeraldas, cuando el chico estaba capturado. ¿Qué son? Con intriga, yo sonreí y todos lo vieron con curiosidad y expectación. Genshi. Eso en ese mundo son llamadas las esmeraldas del caos, su origen es desconocido pero son una fuente de poder antiguo y místico, que le da al usuario la capacidad de controlar el espacio, el tiempo y la naturaleza de su entorno. Sonreí al ver sus expresiones, todos al escuchar eso, no se lo creían. Básicamente ahora Naruto sería como un dios en la tierra. Genshi. A otra cosa, solo los que tienen la capacidad de controlar la energía caos pueden usarla, aunque existe otras formas. Susurrando en lo último, los ambiciosos de poder se frustraron al oír eso y los concejales civiles de las aldeas más de Konoha las querían para ser los amos del mundo. Cliché, lo sé, perdón, Kurama. Jajaja, ese es mi cachorro demostrando quién manda, riéndose con fuerza y orgullo. Shukaku. Ya cierra la maldita boca, saco de pelos, con rabia, Kurama. Celoso de mi cachorro arenero con patas, con una sonrisa burlona, iban a cagarse a piñas pero los detuve. Genshi. Aunque me gustaría ver una pelea, ahora no es el momento, hay que terminar con el rap. Al escuchar que era el guardián del planeta, no pudieron evitar sonreír por eso, y las dos familias sentirían orgullo, a excepción de Menma, que aprestaba los dientes de la rabia y de los celos. Todos mirarían a la pantalla en la... Con gran valor, lucharé, no temo, brazo picón, exacto, no cedo, firme y veloz, corro, voy sin control, borrando posición, siento la fuerte acción, sin reflexión, avanzo, no freno, limitación, no hay en mi fuego, firme y veloz, corro en descontrol, ante la oposición, peleo con gran pasión. Afuera de la pantalla, al terminarse el rap todos empezaron a hablar. Genshi. ¿Qué? ¿Les ha gustado? Esperando una respuesta, Konohamaru. Naruni es increíble, con estrellitas en los ojos, Moeji. Si es verdad, cuando crezcamos haremos lo mismo, seremos los más fuertes. Muy emocionada, los niños asintieron junto con Hanabi y Nari. Shikamaru. Rubio problemático ahora en otro mundo es un héroe, suspirando pero con una ligera sonrisa, y no. Y pensar que ese idiota en otros mundos sería un héroe y en el nuestro también, sintiéndose mal por cómo lo había tratado, Onoki. Si ese mocoso hubiera sido entrenado por ese bastardo de Namikaze, la hoja tendrían a otro relámpago amarillo, sudando ante la idea de otro Flash, y Ruzen. Espero que ese Naruto tenga grandes aventuras y tenga más amigos, sonriendo como un abuelo Mikoto. Estoy muy feliz de saber que mi pequeño se lo está pasando bien y sea un héroe, sonriendo pero cambia a una tétrica, pero me va a escuchar cuando lo vea por ponerse en peligro. Genshi. Bueno, creo que ya ha sido mucho por hoy, hay que descansar. Con un escalofrío por esa sonrisa, todos se irían a sus habitaciones. Bueno, espero que les haya gustado, dale like y suscribíos, hasta la próxima.